¿Por qué no ocupan siempre? Me llamó señor. Me llamó señor. Me llamó señor. Ya cayó. Ya cayó. Código textil. Ah, no, no es las tarjetas te regalo. Ah, te regalo. ¿Tienes pies o qué? No, no, Abraham no me quieres cambiar. Pero tienes que escribir, alguien me lo ocupa. Vaya, pero no quieres sentar ahí. Era, no la cadena, no, este banquito. O en el bici. Ah, no, siempre, pero. Prefiero que tome. De la nube. Ya se nos fue mi bebé. Cámbiale, dice Benson. Cambio. Un ratito. Es igual, adelante, no es igual. Porque uno se toma cuatro. Yo tampoco. Y ese partido también. Bien. Aquí está lo más después. Estamos haciendo también comer. Molesta. ¿Qué tienes? ¿Por qué te tomas fotos? Me da tarde. No quieres ver, vamos a tomar. Ya no toman. Vamos a tomar. ¿Cuál show? ¿Cuál show? Te juro, tú sabes, entre amigas y amigas es súper fácil. Ay, ay. ¿Cómo te puedo decir?
Entonces también. Ya, Rey, no hacen tanto costa de estoy avisando, ¿eh? No, no copiarlo. Ya la moví. Ya será de empresa. Me siento mal, ya tengo que estudiar. Oye, de esto ahorita. China, ¿qué me pasa? Y todos mis amigos no me van a pagar. No hay de grabación de ella. No hay. Sí, de algo tiene que Psicología, ¿no? Hermano, el tiempo que ya no lo da. Ya te voy a enseñar. ¿Cómo que voy a ¿qué pasa, güey? Me estoy chingando. Eso no quiero yo. Tú métese la normativa. Tú métese la normativa. Es que ella no sabe. No sabe. Está, pero Pero en teoría, son los de dos papeles. Que no eran
No, todavía no. Porque necesita ¿No hay nadie ahí? Hielo. Sí. Sí, estoy en asiento. Estoy en clases. No. Ah, sí. Y señoritas, señores, terminaremos con este tema del hipotálamo y con esto terminamos todo lo que es el sistema límbico. Bueno, la ubicación del hipotálamo, su forma y sus núcleos, ¿no?, que lo componen, son motivo de la anatomía, de la histología. Y nosotros nos vamos a dedicar a la parte fisiológica, ¿no? Claro, resulta que el hipotálamo, ¿no?, es una estructura central en el sistema límbico, ¿no?, debido a que mucho de
las funciones que tiene el sistema límbico, el hipotálamo interviene y es más, lo ejecuta. Desde aquellas funciones generales, por ejemplo, básicas como regulación de la temperatura, regulación de la osmolalidad, ¿no? Los impulsos de comer, beber, ¿no? Como por ejemplo para controlar el peso, ¿no? Dependen del hipotálamo, ¿no? Y a esto en conjunto también se le llama funciones vegetativas del encéfalo. El hipotálamo tiene por lo mismo tiene digamos, una función en el sistema límbico clave y primordial. A pesar que es una estructura muy pequeña, pero tiene una importancia, porque inclusive el encéfalo no podría trabajar, muchas de sus funciones no podrían ser realizadas, ¿no? El hipotálamo, para poder cumplir sus funciones, tiene conexiones a nivel de todo sobre todo en el sistema límbico, y también tiene salidas, ¿no? Donde se van a desarrollar esas funciones. Dentro de las vías eferentes hipotalámicas están las conexiones con el sistema límbico, ¿no? Conexiones a nivel superior con el diencéfalo, telencéfalo, al tálamo, la amígdala y el hipotálamo, ¿no? Esto para determinar comportamientos, emociones, inclusive el estado de alerta, ¿no? Tiene conexiones con tronco encefálico y médula espinal, esto a través de conexiones posteriores descendentes a las áreas reticulares del tronco encefálico. Conocen la sustancia reticular, ¿no es cierto?, del tronco encefálico. Tiene dos partes, ¿no? Sustancia reticular activadora ascendente y también está la sustancia reticular descendente. Es un entramado que tiene el tronco encefálico y dependiente del nivel que nos encontremos, tiene una función hacia arriba excitatoria o hacia afuera que es ya más bien diferenciada, ¿no? Con este tipo de conexión descendente a través del áreas reticulares regula las funciones vegetativas, ¿no? Y es que esto le permite llegar a los centros cardiovasculares, por ejemplo, respiratorios y núcleos del sistema autónomo, sistema nervioso autónomo. Tiene conexiones con la neurohipófisis, ¿no? Y estas conexiones que se originan en el núcleo supraóptico y paraventricular descienden hasta el infundíbulo y llegan a la neurohipófisis. ¿Y para qué? Para la liberación de hormona antidiurética o vasopresina y oxitocina. Conexiones hacia la adenohipófisis, pero esto lo hace a través más bien del sistema portohipoficiario. En buena cuenta no son conexiones neuronales. ¿Qué son? Hormonales. Libera hormonas liberadoras e inhibidoras que controlan la secreción, por ejemplo, de ACTH, TSH, FSH y todas ellas, ¿no?, que se producen a nivel de la adenohipófisis y que forman parte del control endocrino a nivel del sistema, a nivel de todo el organismo. Bien, algunas funciones y algunos detalles que vamos viendo, ¿no? En general, algunos autores, como es la vía de salida del sistema límbico y hacen estación ahí, estos circuitos, se le denomina como el ganglio cerebral. Muy poco conocido, pero en realidad también tiene, el diseño sería que se comporta como tal, ¿no? Regula y coordina con esto las funciones metabólicas, endocrinas y vegetativas. También es un órgano rector de los aspectos motores básicos de la conducta emocional. En referencia a las funciones vegetativas, como ven, hay un conjunto de núcleos del hipotálamo. No siempre los autores coinciden exactamente, pero en la función, digamos, básica, gruesa, sí como que hay consenso, ¿no? Pero ustedes van a encontrar que a veces hay ciertos detalles que no coinciden. Eso depende un poco del autor, ¿no? Por ejemplo, los núcleos anterior y preóptico, ¿no?, disminuyen el ciclo circadiano, la presión arterial y el ritmo respiratorio. Acá hay una lógica, ¿no? ¿Cuál sería? Si uno le busca en todas estas cosas la lógica, uno puede acordarse mejor. Claro que también pueden utilizar la memoria
también funciona. El núcleo anterior del hipotálamo, su estimulación disminuye la temperatura por vasodilatación y jadeo. Los núcleos posterior y supraóptico, su estímulo aumenta la temperatura. El núcleo posterior del hipotálamo induce escalofríos. Las regiones anterior y posterior son neuronas termosensoriales internas. Y también las más anteriores tienen que ver con el impulso sexual. Con respecto a funciones conductuales, efectos conductuales, la región lateral del hipotálamo, cuando se estimula, induce una reacción de alerta, aumento de la actividad motora, conducta agresiva, con modificaciones vegetativas, ¿no?, que se acompañan. Dilatación pupilar, por ejemplo. Claro, si fuéramos animales inferiores o el gato, sacaríamos las garras, pero sacamos también nuestras garras, ¿no es cierto? Erizamiento del pelo, aumento de la presión arterial, frecuencia cardíaca, disminución del flujo renal, disminución de la secreción digestiva. Claro, esta es la estimulación de esta región. El daño va a tener los efectos opuestos. ¿Cuál es la lógica acá? No solo alerta, claro, está ahí, pero también agresividad, ¿no? Entonces, por eso se dice que desarrolla conductas, ¿no?, efectos conductuales. La región media del hipotálamo, la estimulación de esta región causa placidez, sedación de la conducta, lo opuesto a la región lateral. Aumenta la agresividad, claro, disminuye, va a quedar más libre, ¿no? El núcleo periventricular preóptico estimula respuestas de temor, miedo, conducta de escape o huida, ¿no? La región anterior induce placidez, sueño. En cuanto a la parte posterior, aumenta el nivel de alerta y vigilancia. Y estas complementan las respuestas vegetativas. El núcleo supraquiasmático tiene que ver con el ritmo circadiano, incluso aislado del cerebro. Bien, hay dos cosas que usualmente vemos en la fisiología del hipotálamo, ¿no?, y se menciona continuamente por varios temas que se tratan. Está aquella parte del hipotálamo lateral y la porción del hipotálamo ventromedial. Se va a hacer referencia bastante, ¿no? Están ubicados a nivel en esta región. ¿A qué nivel estamos aquí? A este corte, ¿a qué nivel es? Claro, acá nos lo están mostrando, ¿no? En el hipotálamo lateral, está aquí, y el hipotálamo ventromedial. El núcleo paraventricular. ¿Se acuerdan a qué nivel está el corte? ¿O a qué nivel estaría el corte? Claro, porque es un esquema, ¿no? Bien, mientras van pensando. En el hipotálamo lateral está relacionado con la regulación del apetito y la ingesta. Acá está el centro del hambre. Su estimulación acá nos da hambre, ¿no? Induce, por ejemplo, entonces a la ingesta de los alimentos. Induce la liberación, o libera ella, ¿no?, la orexígena o hipocretina, y también la hormona concentradora de la melatonina. Estas dos aumentan la motivación a buscar y consumir alimentos. No solamente sentimos el hambre, sino que también hay motivación para irlo a buscar. El hipotálamo lateral está involucrado también en el ciclo de sueño-vigila. La orexina, que estábamos mencionando, promueve el estado de alerta y mantiene la vigilancia, ¿no?, inhibiendo el sueño. Claro. ¿Pueden dormir cuando tienen hambre? Sí, hay personas que se duermen para no comer, ¿no? Eso también es cierto.
la recompensa y motivación, ¿no? Está ligado al sistema de recompensa del cerebro. Y entonces participa en conductas activas y motivadas, así como en la búsqueda del placer. Claro, buscamos la alimentación, cuando comemos sentimos placer, ¿no? Una satisfacción. Pero no solamente está relacionado con la alimentación, sino también en varios aspectos de la conducta que nos llevan a este sentimiento, ¿no? Respuesta al estrés y emociones, ¿no? Regula el eje hipotálamo, hipófisis suprarrenal. Ya lo habíamos mencionado, tiene que ver este eje con la secreción de corticoides, ¿no? Entonces, median las respuestas al estrés y a la ansiedad. Aquí está ubicado el centro termorregulador y también de las funciones autónomas. Esto hace que contribuya a mantener la temperatura corporal y regulación autonómica del organismo. Como hablamos de que este centro tiene que ver con el placer y todas esas cosas, también tiene que ver con la conducta sexual. La estimulación de esta área influye en la excitación y en la conducta sexual. En cuanto al hipotálamo ventromedial, ¿no? Prácticamente es su opuesto al hipotálamo lateral, ¿no? Esencial también para la homeostasis, actúa como el centro de la saciedad, regula la ingesta de los alimentos, el comportamiento sexual, la termorregulación y las respuestas al miedo. Daños en esta zona causan hiperfagia y obesidad. ¿Por qué sería? Porque como regula la ingesta, como que se le opone al hipotálamo lateral. Y como está dañado, predomina. Conclusión, a comer. Hay hiperfagia, hay obesidad. Ahora, si se daña, ¿qué cosa hace No hay hambre, no come. Entonces tiene que ver con la regulación del apetito. Su activación inhibe la alimentación, provocando ansiedad, sensación de saciedad. Tiene que ver con la homeostasis energética y el consumo de la glucosa. Entonces interviene en la regulación de la glicemia y el metabolismo energético. Tiene que ver también con el comportamiento sexual. Tiene receptores para estrógenos y progesterona y entonces influye en el comportamiento sexual tanto de machos como hembras, varones, mujeres, ¿no? Tiene que ver con las respuestas emocionales. Controla los estados defensivos, como la reacción ante el miedo, por ejemplo, ¿no? Sentimos miedo, algo hacemos, ¿no? Pero esta parte trata de controlar esta reacción para que no haya un exceso en la respuesta. Entonces, teniendo en cuenta, ¿no? ¿Qué pasa si es que hay lesiones en el hipotálamo en estas regiones, ¿no? Entonces se apaga. Si se apagan, no cumple su función y dejan al otro que predomine, ¿no? También, lo contrario también puede suceder, una excitación, ¿no? Claro que hay ciertas drogas que sí pueden hacerlo, pero la distinción entre ambos, la estimulación entre ambos no es tan clara, pero sí, nosotros conocemos que hay drogas que nos estimulan y no comemos, ¿no es cierto? Como hay drogas que nos suprimen, nos deprimen. La lesión bilateral del hipotálamo lateral disminuye las ganas de beber, comer, hay una desnutrición letal y extrema pasividad. En caso de una lesión del hipotálamo ventromedial, estimula a comer, a beber en exceso, ¿no? Hay hiperactividad, ferocidad, exceso de rabia a la menor provocación. Este lado se llama el centro del castigo. Centro del castigo, ¿no? Ahora, si bien es cierto, el hipotálamo lateral y ventromedial actúan, pero tienen medios por los cuales sus señales salen. Por ejemplo, a lo largo del haz prosencefálico medial llega al núcleo lateral y ventromedial del hipotálamo. La estimulación leve, sensación de recompensa. Estímulo intenso, causa rabia.
¿Qué estructuras secundarias participan en este tipo de conducta? El septum, la amígdala, ciertas áreas del tálamo y ganglios basales. En el otro lado tenemos el centro de recompensa. Está la sustancia gris periacueductal también del mesencéfalo, áreas periventriculares del hipotálamo, tálamo. Estructuras secundarias que tienen que ver aquí, algunas localizaciones de la amígdala y el hipocampo. Hay que considerar que los centros del castigo inhiben los centros de recompensa y placer. ¿Eso qué significa? Que estos están trabajando y tienen un tono superior a estos centros. En buena cuenta, si no fuera por ellos, por estos centros del castigo, no haríamos nada. Estaríamos tranquilos, pasivos. ¿Y quién molesta? El centro del castigo, ¿no? Y entonces sí, buscamos alimentarnos y ese tipo de cosas. Dentro de las funciones vegetativas del hipotálamo está el control cardiovascular. Claro, nosotros vamos a ver que el centro centro regulador cardíaco, cardiocirculatorio, se encuentra en el tronco encefálico, entre el bulbo y la protuberancia, inclusive un poquito más arriba de la protuberancia sería, ¿no? Entonces ahí está el centro, pero a este lugar llegan desde arriba señales desde el hipotálamo. En caso del hipotálamo posterior y lateral, el estímulo que ellos inducen es un aumento de la presión arterial y la frecuencia cardíaca. El área preóptica del hipotálamo hace lo contrario. Disminuye la presión arterial, disminuye la frecuencia cardíaca, ¿no? Ahora, estas señales bajan a través del sistema reticular bulbar y pontina, llegando a los centros nerviosos vegetativos. En cuanto al control de temperatura, debemos considerar que la temperatura interna nuestra, que se toma o se sensa en la sangre, tiene un rango de 36.5 a 37.5. O sea, es bien estrecho ese rango de temperatura interna, ¿no? Pero sin embargo, nosotros podemos tolerar temperaturas hasta 60 grados y desde 12 grados, claro, eso está bien para los de la costa. ¿Cuánto es la temperatura que tenemos acá? Y que podemos tolerarlo. Claro, digamos, con ropa no gruesa, no gruesa, sino, claro, la prueba tendría que hacerse sin ropa, ¿no es cierto? Claro, para ver qué tanto de temperatura podemos soportar sin ninguna cubierta. Claro, pero hablando así, no una ropa muy, muy gruesa ni nada. Tampoco no ligera, ¿no? ¿Hasta qué grado soportamos acá en Puno? En este momento, ¿qué temperatura tenemos? ¿Cuánto? ¿Ya vieron en su celular? 11 grados según 10, 11, por ahí debemos estar. En la mañana, a las 7 de la mañana que viene, 4, 3, ¿no? Y nos estamos acercando al invierno. ¿Hasta cuánto llegamos? Hasta -3. Se llega hasta -3, ¿no? Y todavía que estamos en la ciudad, de que el campo es mucho más extremo. Pero ya, de una u otra manera, lo toleramos. Entonces, podemos tolerar un rango de temperatura ambiental mucho más amplio. 60 grados, ¿hasta qué temperaturas han soportado de calor? Con 28, 30 grados Lima está que se muere, ¿no? Con eso, pero claro, habrán hecho los cálculos que dicen hasta 60 grados podemos tolerar. Bueno, es bastante el rango, pero lo que hace el organismo es mantener la temperatura interna en este rango estrecho, de 36.5 a 37.5. Y el hipotálamo tiene sensores de temperatura ubicados en el área preóptica anterior que tiene sensores o termales sensibles al calor. Entonces, determina el calor o el grado de calor que hay en la sangre. Y a nivel del hipotálamo posterior hay termosensores
al frío. O sea, se tiene de los dos lados, ¿no? Ahora bien, dependiendo si estamos con la temperatura alta o estamos en una temperatura o baja, entonces va a haber reacción. Si las células sensibles al calor, por ejemplo, del área preóptica, se activan por la temperatura, entonces se activan los mecanismos de pérdida del calor. Lo primero que suele hacer es una vasodilatación, ¿no? Y claro, eso hace que la piel se vuelva rojita, ¿no? Listo, pero digamos, cuál es la intención? Que al abrirse los vasos hacia la piel, ¿no? Haya mayor circulación a nivel de la piel. Y eso expone la temperatura al medio ambiente. Le expone mediante radiación, que es más o menos, de esta manera nosotros perdemos un 60% de calor, ¿no? Sí, es transferencia electromagnética y da lugar a la luz infrarroja. Por eso que el águila ve a los mamíferos, porque son de sangre caliente. Y entonces ve por ahí andando un foquito rojo. Ya pues, se va encima de él, ¿no? Activa la sudoración, evaporación. Por este medio podemos perder hasta 22% de calor. Por convección, eso significa transferencia al aire, al agua, ¿no? Un 15%. Y conducción, 3%. Conducción es cuando estamos pegados con un objeto, ¿no? Y por ventilación, ¿no? También se puede, aumentando la ventilación. Si el centro termorregulador del hipotálamo posterior, que tiene sensibilidad al frío, se activa, entonces se activan los mecanismos de producción de calor, lo que implica que el organismo está en frío, ¿no? Lo primero que se hace es aumentar el metabolismo basal, liberación de la tiroxina, ¿no? De la noradrenalina, y esto aumenta la temperatura. Se ha visto que por cada 10 grados centígrados, cada 10 grados centígrados que baja, hay un 120% de aumento del metabolismo basal. Eso es harto, es prácticamente duplicarlo y un poco más todavía. La ingesta de los alimentos también produce calor. ¿Cómo se llama esto? Tiene su nombre. Hay metabolismo basal y luego por los alimentos se produce calor, sí, pero ¿cómo se llama ese? ¿Cómo se llama? No. Uno come, ¿no es cierto? Y lo procesa. Y ese procesamiento produce calor. Y no estamos hablando que está formando la glucosa y luego la glucosa va a formar como fuente energética y claro, eso nos va a dar calor, ¿no? No estamos hablando de eso, sino simplemente por el hecho de asimilar y digerir los alimentos hay producción de calor. ¿Cómo se llama eso? Energía exorbitánica. Creo que lo hemos hecho. Sí, lo hemos hecho. Hay que seguir recordando. Actividad muscular, ¿no? La piloerección, es cierto, en caso nuestro la piloerección como que no tiene mucho sentido, ¿no? Pero en los animales que sobre todo tienen pelo, esto les permite que sí se levante el pelo que tienen y es como una superficie cobertora, ¿no? Claro, un mecanismo es el que protege la salida de la pérdida de calor, ¿no? Pero si ustedes quieren mucho de su efecto es porque el pelo no permite que el aire que está cambie. Si sentimos calor, ¿qué hacemos? El abanico, ¿no es cierto? Claro, pero si estuviéramos cubiertos de puro pelito, claro, el aire vendría, pero no podría desplazarse porque lo interrumpen los pelos. Y entonces esa capa de movimiento del aire no se da, o se da mucho menos, y eso hace que no haya una transferencia por convección de calor hacia afuera, ¿no?
La vasoconstricción, que evita entonces que los vasos se expongan a nivel de la piel y guardando entonces el calor, ¿no? Ahora bien, como mencionamos, en el hipotálamo hay termorreceptores de temperatura, pero también el hipotálamo recibe señales desde la temperatura de la piel, ¿no? Y llega al hipotálamo, y el hipotálamo integra tanto la información que tiene de la temperatura interna, ¿no?, como de la temperatura externa. Y al final tiene la decisión. El hipotálamo, entre una de sus respuestas, lo envía a la corteza también, y es por eso que nosotros sentimos frío, somos conscientes. Dentro de una de las respuestas que se originan en la corteza es una respuesta voluntaria esquelética. ¿Qué hacemos? Nos paramos, ¿no? Y empezamos a movernos, etc. Pero también puede haber una respuesta involuntaria muscular. ¿Y qué tenemos? Temblor. ¿No? Esos temblores, ¿no? Es diferente al escalofrío, pero sí hay temblor, ¿no? Empezamos a tiritar, llaman, ¿no? Empezamos a tiritar. Ahora, si la temperatura es baja, entonces se libera la hormona liberadora de tirotrofina, la glándula hipófisis, luego se tiene la hormona estimulante de la tiroides, y la tiroides secreta T3, T4, y esto aumenta la actividad metabólica. Por el otro lado, tenemos que el sistema nervioso vegetativo se activa, o si no se activa, él va a las glándulas suprarrenales y se libera adrenalina. Y la adrenalina también aumenta la actividad metabólica. Por efecto vegetativo, los nervios simpáticos, las glándulas sudoríparas, por ejemplo, claro, tendríamos que estar en calor, en frío, para sudar. En calor, ¿no? Y entonces se aumenta la transpiración. En caso de las arteriolas de la piel, hay constricción o dilatación dependiendo de las circunstancias de los vasos sanguíneos. Estos son controles más bien ya vegetativos. Bueno, acá están las glándulas sudoríparas, ¿no?, que al perder líquido, ¿no?, el líquido, claro, no es que perdamos líquido así sin sentido, sino que el líquido que se pierde va a la piel y entonces se pega a la piel y tenemos piel mojada. Y si hay piel mojada, eso permite la disipación del calor, ¿no? Esa es la intención, por eso sudamos y ese tipo de cosas, ¿no? Pero obviamente también es cierto que cuando sudamos no solo perdemos líquido, perdemos también electrolitos. Y eso a veces suele ser problemático para nosotros, el golpe de calor que le llaman, ¿no? Es mortal si es que no se controla, porque perdemos líquido en cantidad y una vez que se desencadena, es bien difícil controlarlo. Hay que meter a la persona en un recipiente, una piscina lleno de hielo y meterlo ahí, porque no es solo mojarlo nada más, porque a veces no se puede controlar de esa manera. El golpe de calor sí es un problema. La actividad sobre los vasos linfáticos, esto por dilatación de los vasos, hay pérdida de calor por convección. Y claro, por otro lado está la grasa parda. ¿Tenemos grasa parda o grasa blanca? Grasa blanca. Proporcionalmente tenemos mucha más grasa blanca que parda, pero tenemos un poquito de parda por ahí. El recién nacido tiene mucha más grasa parda, ¿no? La grasa parda sí produce calor, tiene efecto termogénico. La grasa blanca no. ¿Y entonces para qué tenemos la grasa blanca? Reserva energética. No tanto por su efecto termogénico, ¿no? En caso de la sed, el hipotálamo también está controlado. Y hay un centro de la sed que se le llama, ubicado en la parte anterior del hipotálamo y en el núcleo preóptico mediano, ¿no? También está el núcleo supraóptico. Todos ellos tienen osmoreceptores para la sangre, ¿no?
Entonces, ¿qué sucede? Por ejemplo, cuando en la sangre aumenta la osmolaridad. ¿En qué casos puede aumentar la osmolaridad? Hablando normalmente. Y que nos ha pasado, ¿ah? Cuando comen, se quiere un poquito de agua, ¿no es cierto? Gaseosa si quieren, u otras cosas, ¿no? Ya, se quiere líquido. ¿Por qué? Porque con el alimento asimilamos los nutrientes, ¿no es cierto? Asimilamos glucosa, aminoácidos, sales, etcétera. Y todos ellos son osmóticamente activos. Entonces, como pasan a la sangre, de una u otra manera, aumentan allí, aumenta la osmolaridad, ¿no? Y entonces ahí es donde sentimos sed, claro. Un asado, un chicharrón, está rico, ¿no? Y después sentimos sed. ¿Y a dónde vamos? A beber líquido. Claro, el más rico, ¿no es cierto? Y el más espirituoso. Ya, está listo. La única manera que podemos obtener más agua en el organismo es consumiéndola, buscándola. Si bien es cierto el organismo en todas sus reacciones químicas, no en todas, pero en la mayoría de ellos, produce agua, ¿no es cierto? El metabolismo de la glucosa, por ejemplo, al final pone energía a todo y al final tenemos CO2 más agua. Muchas de las reacciones producen agua, pero esa agua no nos sirve, no es suficiente, no significa nada. Entonces, si nos falta agua, lo único que nos queda es ir a buscarla. Si quieren, vayan a buscarlo al río, pero tienen que ir. No nos queda otra, ¿no? Ahora que prefiramos la gaseosa y otros líquidos, ya es cuestión de cada uno y cómo nos los venden, ¿no? A nivel en la sangre, ¿qué puede suceder? Que también haya una disminución del volumen de sangre, una deshidratación o pérdida de sangre, etc. Si hay pérdida de volumen, entonces va a haber como tres condiciones que se van a dar. Una, esta pérdida de volumen, por un lado, si solamente es líquido, claro, la osmolaridad bajará, pero cuando disminuye el volumen, generalmente disminuye la presión arterial. A nivel del centro de la sed, en el hipotálamo, hay vasoreceptores que se le llaman de baja presión, ¿no? Ahora bien, también a este lugar están los vasoreceptores de baja presión del nivel de la aurícula derecha. La aurícula derecha recibe la sangre. ¿De dónde está viniendo esa sangre hacia la aurícula derecha? Y eso está viniendo del organismo general, ¿no? De todo el organismo. Entonces llega. Ella no, y tiene que ser llenado, y simplemente se llena y se extiende. No maneja una presión alta como la maneja el ventrículo izquierdo, por ejemplo, que ese sí maneja presión hasta 120 milímetros de mercurio, pero la aurícula derecha, que está al otro lado, no maneja esas presiones, pero sí maneja una presión baja. Y entonces sí tiene estos vasoreceptores de baja presión. Entonces se activan. Estos vasoreceptores de baja presión también están en las células, en las grandes venas, ¿no? Todo esto llega hacia el centro de la sed y, claro, va a ser la misma respuesta que vamos a dar, ¿no? Por otro lado, esta disminución del volumen va a ser detectado por los vasoreceptores de alta presión que se encuentran en los cuerpos carotídeos y aórticos. Esto más bien va al centro vasomotor y del centro vasomotor al centro de la sed, al hipotálamo, ¿no? Ahora bien, en ambos casos, inclusive la osmolaridad y la disminución de volumen por estos dos mecanismos, va a llegar va a ser, digamos, sensado a nivel del hipotálamo y luego el hipotálamo a través del infundíbulo, a través de la neurohipófisis, hace que secrete la hormona antidiurética. ¿Para qué? No para producir más agua, sino para retener el agua que tenemos y no se vaya por la orina, ¿no?
Por eso una persona que no ha bebido líquido disminuye la orina, ¿no es cierto? Bueno, personas adultas no es que no haya problema, pero podemos corregirlo. Pero en un niño es mucho más grave. Y es más, si alguien no ha miccionado en un día, emergencia. Es una emergencia. ¿Por qué? Sí, baja el volumen de agua y todo lo demás, pero la persona está consciente. No tiene nada. El problema es que si baja el volumen, baja presión y ya no perfunde la suficiente cantidad de sangre al riñón. Y el riñón fracasa. Insuficiencia renal aguda. Y eso es grave. Hay que correr. Sí, una persona dice, le cuentan algo, ¿no? Que le ha pasado. Y está en relación a lo que hablamos. ¿Ha miccionado? Sí. ¿Desde cuándo? Desde ayer en la noche. Y nada. Cuidado, ya nos estamos acercando. Tome líquido. A ver, para ver si reacciona, ¿no? Pero si no reacciona, ya a correr nada más, no queda otra. Por el otro lado, cuando disminuye el volumen, al riñón llega y están los vasoreceptores de las arterias aferentes y también de las células yuxtaglomerulares. ¿Y qué se liberan? La famosa renina. Renina, angiotensina, aldosterona, ¿no? Lo que nos interesa en este momento es que la angiotensina 2 que se ha producido induce vasoconstricción. Claro, si el líquido disminuye en sangre, disminución de volumen, entonces el continente debe disminuir también para que mantenga presión. Si no mantiene presión, sí va a haber colapso, ¿no? Pero también la angiotensina 2 tiene un efecto a nivel del hipotálamo para estimular el centro de la sed, ¿no? O la respuesta que se da. Por ejemplo, esta respuesta sobre todo va a ser a nivel del infundíbulo para la secreción de hormona antidiurética. Va a tratar de hacer la compensación. Y bueno, la angiotensina 2 tiene otros mecanismos, ¿no? Vía periféricos. Entonces, estos son los mecanismos que tiene el organismo y que el hipotálamo participa para controlar o regular el líquido corporal, ¿no? Hay otros estímulos o medios que también se toman en cuenta, ¿no? Por ejemplo, la sequedad de mucosas. Nos estimula la sed, ¿no? Esto nos estimula una respuesta rápida y cuando tomamos líquido, miren, si uno ha tomado el líquido, o sea, lo tiene en la boca y lo pasa, pero ha llegado al estómago y del estómago todavía no se ha absorbido, pero ya como que nos sentimos aliviados. No solamente por el hecho de que llegó el agua, mojó las mucosas y ya. Por eso cuando uno tiene que caminar harto y todo lo demás, se le indica que chupe algo, ¿no? Hasta le dicen, ponte en la boca una piedrita, ¿no? Porque eso estimula la secreción salival. Y no es que le esté produciendo agua, no, pero evita que haya sequedad de mucosa. La distensión abdominal más bien inhibe la sed, evita una intoxicación hídrica. La intoxicación hídrica, si no se controla, también es mortal. Mucha agua. El líquido corporal se diluye, la osmolaridad disminuye, pero dentro de las células la osmolaridad se mantiene, ¿no? Es otro compartimiento. Entre ellas la neurona. ¿Y qué empieza a hacer? La neurona o todas las células empiezan a jalar agua. ¿Qué pasa con la neurona? Se hincha. Se hincha, se dematiza el cerebro al otro lado. O sea, la intoxicación hídrica también es, digamos, es de cuidado, ¿no? No es que tomemos agua y no pasa nada, no. Hay que tener cuidado. Y de hecho también hay factores psicosociales, ¿no? Para beber, por ejemplo. Si ahora les ponemos acá la promoción de una gaseosa, todo, y muy sugerente quien nos los presenta, terminan la clase, van al kiosco y se toman su gaseosa, ¿no? Pero, ¿por qué? Porque simplemente hubo un estímulo, ¿no? En cuanto a la regulación de la alimentación, aquí tenemos las regiones ventromedial del hipotálamo y lateral que decimos, ¿no? La ventromedial, centro de la saciedad. La lateral, centro del hambre o la alimentación. Y dependiendo si estimulamos o no, vamos a tener el efecto de estos centros.
Por ejemplo, la región ventromedial, si se estimula, no se come, pero si se inhibe, a comer. La región lateral, el estímulo, a comer. Si se inhibe, no se come. Y hay que estar entre, digamos, cuál sería el problema de la persona, ¿no? Ahora bien, ¿cómo se controla la regulación? Hay tres hipótesis. La hipótesis lipostática, la hipótesis de los péptidos intestinales y la hipótesis de la glucosa. La lipostática tiene que ver con la leptina. ¿Dónde se produce la leptina? En tejido graso, ¿no? Ahora bien, la leptina se produce como una hormona, tiene varios efectos, pero el que nos interesa tiene su efecto a nivel del núcleo arcado del hipotálamo a través de receptores NU, o a través de receptores, ¿no? Muy bien. En estos, cuando la leptina estimula estos receptores, se disminuye la ingesta de los alimentos, quita el apetito. Pero también a su vez, como efecto metabólico, aumenta el gasto metabólico, aumenta la metabolización. Conclusión, entonces, se quema los alimentos, la ingesta, ¿no? Y eso evita que tengamos sobrepeso. Claro, pero uno ve por el mundo, hay obesos. ¿Por qué? Si hay una hormona que lo produce el tejido graso, si el tejido graso aumenta, habrá más leptina. Entonces, no debía haber gorditos, ¿no es cierto? Pero hay gorditos. ¿Por qué? Porque este efecto de la leptina crea tolerancia. Llegado un punto de producción de la leptina, ¿no? El sistema nervioso y todo esto ya no funciona. Y al contrario, para mantener toda esa economía, da más hambre. Y entonces la persona come más. Y ahí es donde viene la obesidad, ¿no? Las personas obesas, se le dice tienen que estar a dieta, todo eso. A pesar que se le puede indicar una dieta normal para una persona que no está obesa, según su necesidad, sienten hambre, porque todo su organismo, su economía, les pide alimento, o sea, les pide fuente energética. Y eso hay que mantener. Y conclusión, aumentan de peso, aumentan de grasa y todo lo demás, ¿no? Ese es el problema. Si no, la leptina, si funcionara, no hubiera tolerancia a ella, estaríamos bien, ¿no? Todos esbeltos. Ahora bien, esto es un control a largo plazo de la alimentación. Está la hipótesis de los péptidos intestinales. Claro, hoy cuando se ingiere, el tubo digestivo, el estómago, libera hormonas. Hay un control hormonal local para la digestión y todo eso. Se libera. Y resulta que estas hormonas también tienen efecto a nivel del hipotálamo. Por ejemplo, la colecistocinina, ¿no? Que a nivel del hipotálamo están receptores de la colecistocinina tipo B, ¿no? Está el péptido liberador de gastrina, está el péptido inhibidor gástrico, ¿no? Ahora bien, estos estimulan la secreción de insulina. Pero ¿qué hace? También inhiben el estímulo del hambre, lo inhiben. Por eso es que cuando comemos, lo mismo, ¿no? Hemos comido, tomado los alimentos, recién se están ingiriendo, haciendo la digestión, no se han asimilado, pero ya se nos fue el hambre. Claro que seguimos comiendo, ¿no? Pero se nos fue el hambre. Y eso se nos va inclusive con la primera o la segunda cucharada. Y el otro mecanismo que es el que usualmente tenemos en cuenta es la hipótesis glucostática, ¿no? Nivel de glicemia. Si aumenta la glicemia, aumenta la actividad del centro de la saciedad y entonces frena al centro del hambre. No hay hambre, no comemos. Si disminuye la glicemia, ¿no? Disminuye la actividad del centro de saciedad, no se frena al centro del hambre y comemos. Se tiene hambre y se come, ¿no? Entonces, claro, esto es lo que usualmente, este circuito
este corto plazo también, es el que nos mantiene digamos, el comportamiento de la alimentación en el día. ¿Por qué es que comemos o comíamos 3 veces al día? Desayuno, almuerzo y comida. Claro que también eso es un aspecto cultural, ¿no? Pero el desayuno 6 de la mañana se asimila hasta las 2 horas, ya debe haber bajado la glicemia al valor estándar, ¿no? Pero durante todo el día hacemos la actividad, todos llegamos a las 12 ya baja la glucosa, entonces sentimos hambre, ya es la hora de almorzar, listo. El almuerzo también, ¿no? Listo. Claro, los antiguos a las 12, esa era su hora. Y luego a las 6 de la tarde ya bajó y por eso tenían hambre a la cena, ¿no? Y cenaban. Listo. Y más bien sí se mantenían toda la noche, pero ¿a qué hora se levantaban? 4 de la mañana hasta algunos 3 de la mañana. Eso era lo habitual. Ahora, nosotros estamos fuera de ese ritmo. ¿Han tomado desayuno? ¿Y qué han tomado de desayuno? Claro, un cafecito con su pan y a veces y a salir corriendo, ¿no? ¿A qué hora van a almorzar? Ya, les recuerdo que el rector les está invitando a un almuerzo el día de hoy. ¿Sí? Ya, tienen ahí un almuerzo el día de hoy. Más bien, ¿a qué hora atiende el comedor? Más bien, eso sí, no sé. Entonces, ¿a qué hora van a almorzar? El comedor, ya. Pero usualmente eso será por hoy día, ¿no? Pero los otros días, mucha gente, 2 de la tarde, 3 de la tarde, ¿no? Claro, depende de algunos, pero la mayoría 2 de la tarde, porque inclusive, por ejemplo, los escolares, ¿a qué hora salen? Los del turno de la mañana. A la 1 salen, 1:30, 2 de la tarde, y recién van a ir a almorzar, supuestamente, ¿se dan cuenta? Entonces, y llegan en la noche, ¿a qué hora llegan a su casa? 6 de la tarde, difícil. Un estudiante de medicina no llega a las 6 de la tarde a su casa. Está llegando a las 9, 10 de la noche, está llegando. Ya, un tecito, un cafecito tal vez, ¿no? O sea, a estudiar o a dormir, ¿no? Y ya queda. O sea, este hábito se ha alterado, definitivamente, ¿no? Pero, de hecho, los niveles de glucosa en sangre son los que nos despiertan el hambre y todo lo demás, ¿no? Bueno, eso ya la parte del hipotálamo y control vegetativo, ¿no? El hipotálamo tiene conexiones tanto con la adenohipófisis, con la neurohipófisis, y es el responsable de la liberación de todas estas hormonas, y a través de las hormonas ya periféricas tenemos los efectos a nivel del organismo. Claro, esto más nos vamos a dedicar cuando hagamos endocrinología. Y listo, con esto terminamos. Con esto ya hemos terminado todo lo que es el sistema límbico. Listo. Pero la otra semana, ¿qué tema es? ¿Tienen el sílabus? ¿Qué cosa es? ¿No tienen el sílabus? ¿Dónde están las funciones vitales? Entonces, control nervioso de la respiración y cardiovascular. Sí, listo. Entonces, esos dos se van revisando. Tienen ya el protocolo, ¿no? Sí, para las prácticas de la siguiente semana. Listo. Solo para indicarles. El grupo del día miércoles sería, ¿no? Miércoles y jueves. El día miércoles presenta un solo trabajo, todos. No es que por su grupo. No es por su grupo este trabajo, es por todo el grupo que le toca el día miércoles. Y lo mismo para el del día jueves. Listo, es un trabajo en conjunto de todos. Claro, porque el tema es largo. Y digamos, si quisiéramos que exponga el grupo A1, luego el A2 y el A3, no terminamos. Entonces, es un solo trabajo que involucra a todos los grupos. Y ya entre ustedes se reparten los temas.
como digo, el tema es largo y solamente estamos tratando un grupo nomás, clase 1, clase 2 y clase 3 nada más, porque los otros son más amplios, pero también más discutidos en cuanto a sus efectos, pero los primeros sí. Entonces, ustedes ven, ¿no? Está la extensión del trabajo, está mencionado, y también el tiempo de exposición. Ya entre ustedes se reparten el tiempo, ven el número de expositores y todo lo demás. ¿Listo? Al iniciar la reunión, al comienzo entregan los dos trabajos. Uno es el trabajo mismo, ¿no? La monografía, y segundo, la impresión de las transparencias o aquello que van a utilizar para la exposición. ¿Listo? Los dos entregan. Y más bien ya deben, ¿qué se llama?, venir preparados, de tal manera que, digamos, quien le van a exponer, ya ustedes saben la secuencia, y hay que evitar esto, ¿no? La primera parte le tocó a Pedrito, viene Pedrito con su computadora y lo hace. La segunda parte le toca a Anita. Anita trae su computadora, la sacan, la ponen, la mueve y ponen aquí. Le toca ahora a Pedrito y así van a estar. No, en una sola presentación va todo. Solo que ustedes saben hasta dónde va el primer expositor, luego el segundo, el tercero, etc. ¿Listo? Para evitar unos problemas. Listo, eso no quita que en algún momento, y de hecho la exposición debe durar 50 minutos, espero menos. Lo lógico debe de durar 40, más o menos calculando el tema, pero 10 minutos por si acaso, ¿no? Ya, eso no quita que en cualquier momento, cuando después de la exposición, se llame a cualquiera para hacer alguna aclaración o alguna exposición. Claro, se puede llamar, porque de hecho yo estoy seguro que para exponer se hace como una especie de resumen. No se dice todo lo que se leyó o leyó, todo lo que se leyó. Entonces, y a veces es necesario ampliar. Y como han leído, se puede llamar a cualquiera para que lo aclare, acote, lo demás, ¿no? Listo, entonces se entiende que todos también, ¿no?, manejan el tema. Listo, muy bien. Esto para los del día miércoles, lo mismo es para los del día jueves. Listo. Bien, ¿alguna pregunta? Entonces se abrieron dos trabajos. Del grupo, Claro, uno del A y otro del B. el miércoles los dos presentamos. Ya, sí. ¿Sí o no? ¿Dónde está la delegada? Ya, ¿los dos presentan juntos o cada uno en su día? Cada grupo en su día. Ya, listo. Cada día su grupo. Entonces, el miércoles al iniciar, el grupo. El día jueves viene el grupo y entrega. ¿Listo? Muy bien. Así quedamos entonces. Vamos a tener, bueno, voy a ver si el laboratorio puede hacer, porque son 50-25 sería, ¿no? Se podría hacer, si no lo hacemos acá, a menos que me digan que hay clases, ¿no?, con otro grupo, qué sé yo. Habría que averiguar, porque no va a ser que lo ocupemos, luego viene el docente, ¿no? Y ahí sí podemos tener problemas, pero vamos a ver. ¿Ya? ¿Cuántos expositores sería por grupo? Se lo dejo a ustedes, pero no hacer cada minuto, ¿no? Para que expongan los... No. Y yo les diría, completen el mensaje, no lo corten. Si estoy hablando de la acetilcolina, su estructura, ya será uno el que lo haga todo, y con su lámina de repente, ¿no? Ya está listo. No es que empieza y a la mitad queda y tiene que entrar el otro, entonces el tema ya se corta y como que no. Ahora, los que no expongan, ya pues hasta voluntarios para aclarar algo, ¿no? Vale. Entonces con eso van compensando. ¿Listo? Bien. Entonces, así quedamos. Los de inmunología también tienen ya el protocolo, ¿no? ¿Sí? Ya. Más bien en inmunología es por grupo particular. Eso sí, ya se diferencia. Me tienen que mencionar si han conseguido otro paciente, un caso de un paciente. Claro, no le van a tomar la sangre ahora ni el domingo, sino hasta el momento que les va a tocar. Ese día recién se toma. ¿Listo? Pero me avisan el día anterior. ¿Listo?
Nos vemos entonces. Ya, ¿cuánto foto?